Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Anton Baron. Hoy quiero hablar sobre la eutanasia y es a propósito de un nuevo artefacto que recientemente se lanzó para facilitar su ejecución para las personas que desean terminar su vida sin la ayuda de otras personas. No sé si ya han visto esta cápsula en las redes sociales. Si no, voy a comentarles de qué se trata y de paso invitar a reflexionar un poco sobre el mismo tema de la buena muerte, pues esto significa en griego la palabra eutanasia. Tiene un aspecto elegante, brillante y es esbelta. Parece un nuevo modelo de Ferrari. Se compone de dos elementos: un pequeño acumulador y una cabina de vidrio polarizado colocada encima. No pesa mucho y sin problema se puede transportarla a algún bonito lugar preferido, como el jardín, la cercanía del lago o frente a un hermoso paisaje montañoso. Es cómoda y hasta, si se quiere, acogedora. Al entrar y cerrar el techo automático, es suficiente con pulsar un botón antes de que el espacio interior se llene de nitrógeno y el nivel de oxígeno descienda hasta cero. Pero antes, una suave voz va a informar a la persona que ahí esté que dentro de poco va a perder la conciencia. Si en el último momento la misma quiere cambiar su parecer y decide vivir un poco más, puede, antes de perder la conciencia, pulsar otro botón, quien interrumpirá el proceso. En este caso podrá abrir el techo de la cápsula y salir afuera. En caso contrario, rápidamente y sin dolor, así al menos lo asegura el constructor de este invento australiano Philip Nitschke, va a morir. El dispositivo del que estoy hablando se llama Sarco y está disponible para cualquiera que decida usarlo y construirlo previamente de manera casera con la utilización de la tecnología de impresión de 3D. Para poder usarla, solamente se necesita un código, el cual se le expide al interesado recién después de haberse sometido a un test en Internet, el cual en teoría verifica si la persona es lo suficientemente sana en su mente, consciente de sus actos, que racionalmente desea su propia muerte. Si los resultados del test son positivos, el código se visualiza en la pantalla y una vez introducido en el dispositivo, la cápsula estará lista para ser utilizado. Hace un poco más de un año se ha impreso el primer modelo con la impresora 3D en Holanda. Además, el año pasado el modelo ha sido mostrado, expuesto en ni más ni menos la Exposición Internacional del Arte de Venecia. ¿Por qué este artefacto se expuso en una famosa galería del arte? La explicación oficial fue que se trataba de un diseño atractivo y novedoso. Y hay que reconocer que realmente Sarco tiene un aspecto bastante impresionante. Sin embargo, surge la pregunta si realmente los que idearon llevar el prototipo de este artefacto a Venecia y exponerlo en tan prestigioso evento, nunca pensaron que una galería de arte no es un medio, digamos, muy natural o normal para un artefacto que sirve para la eutanasia. Exponer una máquina cuyo fundamental y único objetivo es matar a quien está dentro de ella. Pensándolo bien, encuentro una sola explicación para esta situación tan extraña. Quizá de lo que se trate aquí es revelar algo muy esencial sobre el tema de nuestra relación
con nuestra propia muerte y sobre el debate relacionado con la legalización de la eutanasia, un tema siempre polémico que desde hace tiempo se convirtió en el eje fundamental de conflictos culturales, marcado por la absoluta falta de acuerdo entre los que, por un lado, y hablando términos muy generales, defienden la cultura cristiana y por otro lado, los que optan por la cultura laica en relación a este tema. Pero antes de ensayar mi explicación a esta extraña presencia del artefacto llamado Sarco en Venecia, intentaré primero reconstruir, aunque sea a grandes rasgos, la esencia de las discusiones sobre la legalidad de la eutanasia, ya que las mismas, antes que argumentos, transmiten mayormente emociones y pocas veces llegan a la esencia de la cuestión. Uno de los autores que mejor plantea para mí este problema moral es fallecido en 2017 filósofo polaco Bogusław Wolniewicz. Él fue un hombre original y excéntrico, que tenía diferentes rostros y personalidades. Al final de su vida ha escandalizado el mundo por algunas de sus opiniones extremas y polémicas. Sin embargo, también era uno de los más originales e interesantes filósofos polacos de la segunda mitad del siglo XX. Hizo muchas referencias sobre el tema de la eutanasia y ayudó a poner cierto orden en este debate, un orden conceptual en el que antes solo reinaban las emociones y los epítetos. Su planteamiento fue más o menos este. La cuestión de la legalización de la eutanasia no es un problema médico ni legal, aunque justa y paradójicamente hacia estos campos se dirige la mayoría de las discusiones. Pero nuestro filósofo dice, no se trata sobre qué sustancia o qué procedimientos médicos se puede o no utilizar, ni tampoco cómo tratar de reorganizar nuestras leyes para, por ejemplo, minimizar los riesgos de abusos del derecho a la eutanasia. Así que él postula que aquí se trata de un problema eminentemente filosófico, el cual se resume en la siguiente pregunta fundamental. ¿Puede un hombre decidir libremente sobre el momento de su propia muerte? Esta es la pregunta y este es el problema. Los que están a favor de la legalización de la eutanasia no tienen duda sobre que la respuesta debe ser sí, obviamente bajo ciertas condiciones. Los retractores, sin embargo, consideran que un hombre particular no tiene ese derecho porque la vida humana es la propiedad de alguien o algo más, sea la sociedad, el grupo social, la familia o en última instancia es la vida, la propiedad de algún ser trascendente, un Dios, un ser absoluto, etc. Lo llamativo es que se acepta que este ser trascendente puede traer la muerte sobre los hombres mediante las enfermedades, accidentes o catástrofes, pero nunca como consecuencia de un impulso intencional y la decisión propia del ser humano. Y esta es la diferencia fundamental, muchas veces innegociable. Nace de la raíz profunda de las convicciones y las ideologías humanas, desde los fundamentos mismos sobre la visión que tenemos sobre el mundo y sobre el hombre. Es por eso que este dilema tiene un carácter religioso, porque toca los asuntos que superan los argumentos empíricos, asuntos que no se pueden resolver, no es posible ponerse de acuerdo porque las posturas se basan en algo que está más allá de la racionalidad.
El movimiento que está a favor de la legalización de la eutanasia es una expresión de la transformación cultural y civilizacional que se manifiesta en un cambio en relación con el tema de la muerte. La muerte, que fue percibida antes como algo totalmente ajeno e independiente del sujeto, de sus deseos o de su voluntad, algo que siempre se venía de afuera y que sin embargo, gracias al desarrollo de las tecnologías, de la medicina, los cambios culturales, de repente deviene como algo que puede estar sometido a la decisión del mismo interesado. Obviamente, como ya dije, siempre bajo ciertas condiciones de las que la más importante es la presencia de un sufrimiento crónico, imposible de aliviar ni terminar. Una situación que no deja espacios para esperanza, para mejora, nada, para recuperar la salud. Situación en la que la vida humana deja de ser el valor máximo. La legalización de la eutanasia, para los que argumentan de esta manera, no es entonces otra cosa sino una garantía de que cuando nuestra vida llegue a convertirse en sufrimiento insoportable, la salida de este mundo se haga de una manera segura e indolora. Es un reconocimiento y una expresión al mismo tiempo de coraje de poder reconocer y aceptar la limitación de la vida humana y enfrentarse a esa tendencia tan marcada del mundo contemporáneo que desarraiga la realidad de la muerte de los espacios públicos. Finge que la misma no existe. Una cultura donde hablar de esos temas es algo vergonzoso. Una sociedad y cultura que crea la ilusión superficial de que siempre seremos jóvenes, hermosos y felices. Y para terminar, volvamos entonces a nuestra cápsula de eutanasia y preguntémonos cómo entender e interpretarla dentro del contexto de estos debates, dentro de los argumentos de los que están a favor y en contra de la legalización de la eutanasia. Pues de repente se introdujo en nuestra experiencia cotidiana algo nuevo. Experiencia esta, a veces tan trivial, a menudo tan poco reflexiva, y de repente se nos pone enfrente una experiencia metafísica que nos enfrenta con situaciones que en la vida normalmente nos pasan solo en ocasiones muy esporádicas. Recién cuando nos llega la fatal noticia sobre la muerte de alguna persona cercana o querida, o cuando la mala noticia nos llega con referencia a nuestra propia enfermedad grave o extrema. Situaciones estas que nos sacan de este dulce sueño y el habitual estado de inmadurez y que en un solo instante nos confrontan con el rostro trágico y cruel de la vida. ¿Qué es, pues, Sarco dentro de este contexto? Creo que a pesar de las declaraciones del inventor de este artefacto, que son expresiones que parecen muchas veces bastante razonables, sin embargo, personalmente me da la impresión de que esta cápsula, y repito, a pesar de lo que se nos quiere vender, paradójicamente es el producto de esta misma cultura que trata de erradicar la muerte de los espacios públicos. Es producto de esa cultura moderna que da espalda a la realidad de la finitud de la vida. Cultura que teme a la muerte y no la quiere enfrentar. Es una cultura que lo trágico convierte en algo banal y superfluo, que a este aspecto extremo de la experiencia humana, que es la muerte, le pone un traje nuevo, una máscara, un ropaje en forma de un gadget, artefacto
que oculta el drama y lo problemático que esta clase de elección conlleva. Un gadget que reduce el tema de la existencia humana a un simple clic, un acto de pulsar el botón. Sin mencionar que de paso se manifiesta una ingenua e injustificada confianza en la validez de unos test hechos en Internet que supuestamente van a medir la racionalidad, la salud mental de una persona que se encuentra en estas condiciones. Porque cualquiera que entiende, aunque sea meramente, en qué consiste esta clase de experiencia humana tan extrema, jamás va a reconocer la validez de algún instrumento de esta clase, por más sublime que sea, porque ningún instrumento puede detectar o representar el estado mental de alguien que está al borde de semejante experiencia. La psiquiatría, la psicología y la terapia nos enseñan que las personas que se enfrentan a una crisis suicida mantienen en muchos casos todas sus funciones cognitivas, así que fácilmente recibirán este código mortal necesario para poner en funcionamiento la cápsula y morir solo, sin intervención de ninguna otra persona, no vistos ni escuchados ni comprendidos por nadie. Entonces, colocar con tanto glamour esta máquina en medio de una exposición del arte moderno para que sea contemplada por el público, no solamente devalúa la seriedad del tema, sino que simplemente lo perjudica. Fácilmente se convierte en un argumento directo para los que están en contra de la legalización de la eutanasia. Se convierte para ellos en un argumento más, porque es obvio que semejante artefacto inmediatamente abre una puerta para los posteriores y más grandes abusos que se puedan producir. Es obvio que inmediatamente nazca la preocupación de que las personas en forma masiva quieran quitarse la vida cuando se encuentren en un estado depresivo, melancólico, extremadamente solitario, sin esperanza o con sufrimiento. Por eso no me sorprendería que en el fondo toda esta publicidad del proyecto Sarco, el hecho de el haberlo puesto dentro de las esferas sociales artísticas, no me sorprendería que todo eso está dirigido por los enemigos de la legalización de la eutanasia. En serio, no me sorprendería que esto sucediera. Si te pareció interesante este podcast, quiero comentarle que puedes encontrar otros en mi página web antonbaron.org, donde también podrás descargar algunos de mis libros o ciertos capítulos de ellos, ver las clases grabadas, webinar, artículos y otros materiales. Muchas gracias y hasta la próxima entrega.